Gracias por continuar con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara y también le damos las gracias al doctor Jaime Preciado Coronado, profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Jaime Preciado ha sido coordinador del doctorado en Ciencia Política en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y cuenta con estudios en doctorado, con un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de París III. Sus líneas de investigación abarcan la geopolítica de la globalización e integración regional, geografía del poder local, nacional, supranacional y la democracia. Hace un par de semanas conversamos con él y queremos agradecerle que nuevamente acepte esta conversación, que nos enlacemos incluso vía videollamada por si las personas están interesadas también en seguir la transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Tenemos el gusto de darle bienvenida a Jaime Preciado. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén y Jesús. Es un gusto. Seguimos. Jaime, ¿sí nos escuchas? Estamos contigo. Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, pues te buscamos, recién tomó protesta Donald Trump, han pasado ya prácticamente 2 semanas y ya estamos viendo muchas de estas promesas que no sabíamos cómo se iban a aterrizar, ya estamos viendo su despliegue. Declarar emergencia nacional en la frontera, desplegar fuerzas militares, obligar al gobierno de México, con el acuerdo de ayer, también a desplegar fuerzas para detener migrantes supuestamente y drogas. ¿Cómo estás viendo las primeras medidas? Y también, bueno, para hablar de la frontera, pero pues un impacto prácticamente en todas las regiones del mundo. Lo que estamos viendo es como un cierto cambio de época en el que las cuestiones económicas se convierten en armas políticas y las armas políticas se ganan mediante la fuerza y mediante presiones que incluyen una dimensión militar muy presente. Entonces, pues el paquete, digamos, de tarifas, de aranceles, migración y tráfico del fentanilo se conjugan en esta agenda tan destinada, por una parte, a América del Norte. Canadá está también en la jugada en algunos aspectos, pero que en realidad representa como el nuevo modus operandi de lo que tiende a constituirse en el modelo que ofreció Donald Trump con su Make America Great Again, conocido como el MAGA, y America First, América primero. Entonces es un modelo neoproteccionista de un nacionalismo supremacista, racista, que irradia valores que tienen una base social que respalda las medidas que se están haciendo, por más que no tienen consistencia ni en el derecho interno estadounidense ni en el derecho internacional. Exactamente, esta última parte, Jaime, me parece que creo que no le hemos destacado lo suficiente, pero digamos, según el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, la decisión de imponer aranceles sería ilegal, así como otras medidas como impedir que los migrantes, la población que nace en Estados Unidos adquiera la nacionalidad, evidentemente por ese hecho de nacer allá, ¿no? Entre otras violaciones graves o, no sé, las deportaciones a Guantánamo. Así es, y lo que resalta es que ello va acompañado de, pues lo que ya señalábamos en la ocasión pasada, de una reinterpretación de la historia que es muy favorable para este nacionalismo supremacista, de la doctrina Monroe, del destino manifiesto, de la política del gran garrote, de las intervenciones combinadas entre fuerza militar y generación de alianzas, que pues está ahora con un nuevo equipo, dentro del cual destaca en muy buena medida el que está al frente del Departamento de Estado, Marco Rubio, con una particular proyección hacia América Latina dentro de ese caos mundial que está generando la política de Donald Trump. Antes de pedirte, Jaime, reflexionar sobre cómo podremos capotear en México estas amenazas,
para el contexto de América Latina que está implicando este segundo mandato de Donald Trump. Por ejemplo, en concreto en la gira con Marco Rubio ya hubo una consecuencia muy directa, y es que el gobierno de Panamá, que encabeza Raúl Mulino, anunció que ya suspendería un acuerdo en el marco de la ruta de la seda que tenían con China, y todo indica que van a relevar a la empresa de Hong Kong que forma parte de la administración del Canal de Panamá. ¿Ves otras medidas o otros cambios significativos en la región? Sí, esto va acompañado con la estrategia evidente en la que se mantiene. Por una parte, no se ha relevado a la generala Laura Richardson en el Comando Sur, y eso es un signo de continuidad muy preocupante, porque justamente se ha suprimido la diplomacia en lugar de una acción de presiones militares directamente por el Departamento por las Fuerzas Armadas estadounidenses, en contacto, por supuesto, con la política del presidente. Entonces, tenemos el tema de Venezuela, en donde más que ofrecer ya medidas así como de presión y que acompañen todas las medidas que se han hecho para castigar, digamos, a ese país por ensayar otro modelo diferente a la democracia liberal, también tenemos una presión muy fuerte sobre el petróleo que sin duda estará contando en ese plano. Igualmente, los aliados en la región, pues tenemos el caso de Ecuador, por ejemplo, en donde además de que ya vieron que ese gobierno quiere imponer una tarifa del 27% a las importaciones comerciales de México, pues es un gobierno que ha cedido ya espacio Claro. en las estratégicas islas donde están las toda esta circulación en el Pacífico, ¿no? Ahí son estas islas que fueron tan fundamentales para Darwin, Las las Galápagos. Islas Galápagos. Uh-huh. Y ahí ya se establece una base militar. En lo que respecta al resto de países, Brasil es sin duda uno de los elementos clave, dado que Brasil es un país muy activo en ese bloque que se ha formado entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y el que actualmente ya tiene 11 miembros, con varios en la lista de espera para ingresar en ese esquema. Y sin duda que las declaraciones de Trump diciendo nosotros no los necesitamos, ellos son los que nos necesitan, todo eso está tendiendo a contrarrestar la fuerte influencia de ese bloque en el que China tiene un protagonismo y en donde también se va a presionar en ese sentido de contrainsurgente, contra las movilizaciones sociales que hay dentro de cada uno de estos países que tienen también una oferta diferente en lo que se refiere a cómo enfrentar esta época de caos mundial. Uh-huh. ¿Qué tal, doctor Jaime Preciado? Le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Quería preguntarle en el marco de la amenaza de aranceles a México este fin de semana, y bueno, que sigue latente, están en negociación un mes, la cuestión de la posibilidad de intervenciones militares en México. ¿Esto porque pues el argumento de Trump es la lucha contra el fentanilo? De hecho, dijo que hay una alianza entre el gobierno de México y los cárteles, ahora considerados terroristas por Estados Unidos. Y en este contexto, voces alrededor del gobierno de Trump, como el de Elon Musk o incluso de el que está al frente del Pentágono, de que pues, es a través de las Fuerzas Armadas de ese país cómo se pueden detener a los carteles. ¿Existe una posibilidad real, usted cree, de algún tipo de intervención armada en nuestro país? Yo veo aquí que hay que distinguir los planos, estimado Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esos planos se refieren, en primer lugar, a los dispositivos militares con los que ya se cuenta, que no olvidemos que están sumamente activos en términos de la interacción entre Comando Norte y Comando Sur, que es la manera en cómo divide el continente Estados Unidos, y que ello implica operaciones como la que vimos antier o ayer, de un avión de inteligencia militar
sobrevolando por el Golfo de Cortés, obteniendo informaciones muy caras, muy importantes sobre las comunicaciones y la ubicación de centros de emisión de esas comunicaciones. Entonces, el plano militar indudablemente que está activo, independientemente de qué gobierno esté, e independientemente de las medidas que quiera lanzar Donald Trump hacia adelante, pero indudablemente que con esta calificación de organizaciones terroristas a los cárteles, pues allí entra toda la legitimación externa que está buscando este gobierno, porque aquí también hay que destacar que si se fuera coherente con el propio derecho, Estado de Derecho en Estados Unidos, se tendrían que también poner en la picota a los grupos que venden armas y que alimentan al terrorismo y a los grupos que blanquean el dinero sobre el cual se sostienen los terroristas. Entonces es una doctrina muy sesgada que otorga a una de las partes toda la culpa y con una visión de terrorismo que es muy contraria a todos los esfuerzos de negociaciones de paz, consideraciones estructurales sobre el tema del narcotráfico, en fin, militariza toda esa parte, ¿no? Así es. Jaime Preciado, yo quisiera volver sobre un poco la reflexión general en esto con el que arrancabas la charla. Estamos en una nueva época, corrígeme si me equivoco, pero de algún modo Estados Unidos, después del expansionismo despojador contra pueblos originarios, en contra de México en el siglo XIX, la compra de territorios como Alaska, Luisiana y otros a otras naciones europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, que queda como potencia hegemónica, más bien lo que establece son acuerdos político-militares comerciales, la OEA para el caso de América, la OTAN para Estados Unidos, la ASEAN para el caso de Asia. Se está trastocando esos acuerdos en los que era hegemónico Estados Unidos, pero de cierta manera mantenía más bien una hegemonía diplomática, política. ¿Donald Trump está trastocando todo ese tablero, todos esos arreglos? Sí, definitivamente. Hay una vertiente económico-comercial que sin duda es contraria al establecimiento de tratados de libre comercio donde haya cualquier asomo de multilateralismo. Y entonces lo que se está privilegiando por parte del gobierno de Trump es un bilateralismo. Pero este va acompañado de esa América primero, en donde, por ejemplo, el caso de Argentina en un extremo y de Groenlandia en el otro, expresan esa visión que tiene como tejidos de alianzas estratégicas geopolíticas para el control de áreas sobre las cuales sus recursos están en disputa. Entonces, con Argentina justamente la generala Richardson visitó la Antártida y allí también hay recursos muy similares a los que están en disputa con esto que se quiere hacer en Groenlandia. Entonces, por una parte tenemos una geopolítica continental que tiene una visión mucho más agresiva y mucho más orientada a asegurar lo que en realidad ese gobierno está haciendo, que es el gobierno de las grandes oligarquías en Estados Unidos. Llega con un proyecto supuestamente de responder a los trabajadores golpeados por la globalización, que están en contra de un proyecto, digamos así, económico, comercial global, pero multilateral, y entonces un proyecto que tiene relaciones muy definidas país por país y que en el caso de la Unión Europea tiene, sin embargo, nuevos desafíos, pero en donde jamás se va a llegar a avanzar en aquello que Obama propuso en algún momento de un tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, eso está cancelado. La cuestión militar está focalizada por intereses muy pragmáticos. Igual se podrá negociar con Putin lo que tiene que ver con Ucrania, Claro. pero en Medio Oriente se está viendo una política
de las más perversas que haya sufrido la humanidad en relación con la expansión, la ocupación y el genocidio israelí sobre el pueblo palestino, que tiene ya otros visos, aunque esté en este momento algo optimista con relación a la firma de la paz, está sin embargo otro panorama que tiene que ver con la legitimación de la ocupación israelí de Cisjordania y de Gaza. Sí, terrible. Doctor Jaime Preciado, quería volver ahorita a lo que usted comentaba de esta cuestión que me parece a mí que es terrible, es cómo llegó Trump, digamos, con el apoyo de parte de la población obrera de trabajadores de Estados Unidos afectado por las políticas neoliberales, apuntando a la oligarquía que gobernaba ese país, a esta cuestión del Estado profundo, que son los intereses económicos, corporativos que manejan los hilos, digamos, de la política estadounidense, pero al mismo tiempo impulsando esta oligarquía, tecnooligarquía, digamos, con las empresas tecnológicas. ¿Cómo ha logrado esto, digamos? Porque hay personas, ¿cómo se ha logrado, digamos, caer en este engaño, me parece, o manipulación que ha hecho a buena parte de la población, no solo en Estados Unidos, sino me parece que acá en México también? Sí, yo creo que Donald Trump tiene una lectura mucho más inteligente, entre comillas, de lo que hemos hecho desde la izquierda, de un gran trabajo que hizo Colin Weldon, que se llama algo así como Democracia, Sociedad Anónima, el totalitarismo invertido en Estados Unidos. Y me parece que Donald Trump leyó muy bien este tema de cómo invertir el totalitarismo, presentando como libertario lo que es una verdadera opresión por parte de esas grandísimas fortunas y por parte de esa tecnooligarquía. Pero también yo creo que este tipo de iniciativas, proyectos políticos, estrategias, tienen que verse con las resistencias que se gestan, y me parece que hay que estar muy atentos a varios niveles en los que se van a expresar estas contradicciones. En primer lugar, al interior del propio Partido Republicano siguen habiendo personas, fuerzas políticas organizadas que no están del todo comprometidas con Trump. Hay una oposición demócrata que tiene, sobre todo en el ala progresista, manifestaciones muy concretas. Vimos en estos días una carta que ponen algunos diputados demócratas al presidente Trump, y vimos también cómo ayer fue un día de movilización que expresa que las calles también tienen que hablar y que decir, y que más allá de las disputas entre gobiernos y partidos, está habiendo una creciente sensación de que es como de lo más oportuno y pertinente organizarse frente a todos estos embates. Así y así es. Está en diversas ciudades, en diversos foros, digamos, sindicales, de organizaciones vecinales y otras, que están también tejiendo formas de resistencia. Jaime, pues muchas gracias por darnos esta entrevista, y si te parece, continuamos la conversación más adelante que tú tengas oportunidad, justo sobre ese tema. Me parece que lo cierras muy bien. De hecho, lo hablamos un poco antes de entrar en conversación contigo, porque compartimos las crónicas de las manifestaciones de ayer, que hay una resistencia ya frente al trumpismo. Lo estamos viendo, digamos, es tan avasallante este intento de dominación, de expansión, de imponer sus intereses, que sería muy ingenuo pensar que no habrá resistencias. Por lo tanto, habrá intensificación del antagonismo social tanto en lo interno como en el mundo en los próximos meses, me imagino, ¿no? Y quizás, si estás de acuerdo, seguimos charlando sobre esto más adelante. Así es, ahí es donde hay que cifrar las esperanzas, porque finalmente cuestiones como el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá no deja de ser una opción que, claro, hay que defender ciertos términos de soberanía, de independencia, de autonomía, pero esto no quiere decir que sea el único espacio en donde se está construyendo política y conciencia pública, y yo creo que justamente en estas formas horizontales de redes, de comunidades, es donde hay que plantar la vista. Así es, Jaime, coincidimos contigo. Muchísimas gracias por esta lectura.
y que tengas buen viaje, entiendo que sales, y por aquí estamos en contacto contigo más adelante. Gracias de nuevo, Jaime Coronado. Jaime Un Preciado. abrazo para los dos y que tengan muy buen resto de día. Igualmente Muchas para gracias. ti. Jaime Preciado Coronado, profesor investigador del DEILA de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir el programa de esta tarde.